La verdad es que los emprendedores hemos aprendido muchísimo en los últimos años de cómo construir negocios. Y es verdad que también el entorno los ha facilitado, ¿no? Porque gracias a Internet, gracias a las nuevas tecnologías, estamos descubriendo muchísimas cosas. Y Lean Startup, sin lugar a duda, es uno de esos nuevos marcos metodológicos que cualquier emprendedor tiene que conocer, independientemente del sector en el cual se esté trabajando, ¿no? Porque al final, Lean Startup lo que nos ayuda en esencia es a intentar reducir incertidumbre. Y un negocio cuando arranca, siempre en él subyace algo incierto, algo que no sabemos cómo puede funcionar. Y el objetivo es experimentar, probar y entender con un orden qué tiene sentido y qué no tiene sentido. Pero es verdad que si ahora mismo, después de este vídeo, cliqueas en Google Lean Startup, descubrirás muchísimos artículos, muchos vídeos, muchísimos libros y posiblemente muchas startups que divulgan y explican cómo están trabajando este tipo de metodologías para encontrar cuál es su modelo de negocio. Pero también, sobre todo esto, se ha construido ciertos mitos, ¿no? Así que deja que desmonte alguno de estos grandes mitos que en Lean Startup, sin lugar a dudas, no nos vienen bien, porque al final, y esto es la clave de todo este programa, es ayudar a construir un negocio. Y los mitos, como todas las cosas, ya sabes, no son buenas si no están o no se subyacen o no agarran a un hecho encontrado. Así que deja que desmonte alguno de esos mitos. El primer mito básicamente viene del propio nombre, Lean, ¿no? Pensando que muchas veces hablamos de Lean Manufacturing cuando estamos hablando de Lean Startup. ¿Qué es Lean Manufacturing? Bueno, Lean Manufacturing surge básicamente en las fábricas de Toyota cuando empezaron a trabajar procesos de mejora continua en la fabricación de los coches. En los años 70 y 80 este tipo de fenómenos ayudó a eliminar desperdicios, a eliminar cualquier cosa que no entregara valor al cliente. Hay mucho escrito de Lean Manufacturing, las grandes compañías industriales ya trabajan con esto desde hace años y en ocasiones décadas. Y todo este fenómeno lo que nos ayuda es a eliminar los desperdicios en un proceso productivo. Pero recuerda, una startup no tiene un proceso productivo, una startup no tiene todavía un negocio, una startup no conoce su modelo. ¿Y cuál es el mayor desperdicio que puede cometer una startup si ni siquiera puede tener una línea de producción o fabricar algo? Pues exactamente en eso, en construir un producto que no quiera nadie. Ese es el mayor desperdicio, donde por cierto los emprendedores somos muy buenos haciendo productos que no quiere nadie. Así que como te puedes imaginar, cuando hablamos de Lean Startup no hablamos de Lean Manufacturing, aunque sí históricamente viene de este tipo de enfoques, de la mejora continua y de eliminar desperdicios en la construcción de algo. Así, primer gran mito, Lean Manufacturing no es Lean Startup no es Lean Manufacturing, aunque procedan y vengan, digamos, de la misma raíz o familia, porque el proceso como tal es radicalmente diferente. Otro gran mito que hay alrededor de Lean Startup es que solo es aplicable en empresas tecnológicas, y no es verdad. Se puede aplicar a muchas startups, incluso tradicionales. Por ejemplo, estuvimos trabajando durante unos meses en una startup que quería desarrollar comida líquida, un restaurante de comida líquida. Como te puedes imaginar, el concepto es por lo menos inquietante. Así que había muchas hipótesis que tuvieron que validar hasta encontrar qué tenía sentido y qué no tenía sentido, no solo en su producto de comida líquida, sino también en su propio modelo de negocio. Así que incluso en restaurantes, en modelos tradicionales, se puede aplicar en startup siempre y cuando tengamos incertidumbre. Quiere decir, si realmente no hay ningún tipo de incertidumbre, no es necesario experimentar nada. Imagínate que eres arquitecto, ¿vale? Y de repente te contratan para que, bueno, construyas un chalet, una casa. Bueno, no tienes que aplicar Lean Startup para construir esa casa. Ya sabes lo que te han comprado. De facto te lo han hecho y te han pedido un tipo de vivienda especial. Así que, en este caso, digamos que puedes aplicar un modelo predictivo. Ya sabes cuál es la causa-efecto del fenómeno, pero no es necesario utilizar un método adaptativo, ya que ya sabes bien qué es lo que tienes que construir. Lean Startup subyace cuando no sabemos muy bien qué es o cómo será nuestro producto o nuestro servicio final. En cualquier caso, sectores como salud, sectores como el sector de energía, telcos, como el sector turismo, se está aplicando Lean Startup como fenómeno para poder reducir incertidumbre. Otro gran mito que tenemos y hablamos muchas veces de él es esto de que, demonizamos o eliminamos de la derivada el plan de negocio, pensando que el plan de negocio es una herramienta errónea y que no nos ayuda. Y vamos a ver, el plan de negocio es una herramienta interesantísima y muy poderosa, pero cuando tienes un negocio que sabes cómo funciona, cuando tienes muchos hechos de cómo tu negocio está funcionando, el plan es la mejor herramienta que tenemos los empresarios para gestionar un negocio y para saber cuando nos desviamos de la estrategia o de los objetivos, cómo corregir y volver a ese punto. Pero recuerda, cuando estás arrancando un negocio no requieres un plan. No ejecutes aquello que todavía no sabes cómo es. Céntrate en descubrir, céntrate en entender, céntrate en aprender antes que ejecutar.
Así que el plan de negocio no es una mala herramienta, lo único es que no es la herramienta que requerimos para arrancar el negocio ahora mismo. Otro de los grandes mitos que hay en Lean Startup es que solo es para iniciativas nuevas, solo es para startups, y eso tampoco es así, ¿eh? Hay muchas multinacionales que están empezando a utilizar este tipo de marcos metodológicos para construir nuevos productos y también nuevos negocios, lanzar negocios como si fueran startups, literalmente. Y pongo ejemplos aquí en España que tenemos y que hemos trabajado con ellos. Te pongo el caso de Telefónica, el caso de Repsol y el caso de otras multinacionales que trabajan, siendo grandes multinacionales, trabajan la construcción de nuevos productos utilizando este tipo de marcos metodológicos. Así que también es un gran mito esto de que el Lean Startup es solo para startup. Es para cualquier contexto en el cual tengamos incertidumbre. Y además que sepas que la administración pública cada vez más está empezando a utilizar ese tipo de marcos metodológicos para entender cómo crear valor al ciudadano. Así que ya sabes, Lean Startup es aplicable a casi de todo. Otro gran mito que está ocurriendo últimamente es pensar que esto de Lean Startup es emprender low cost o emprender sin gastar dinero. Y sí es verdad, pero el mito no es ese. El mito realmente no es ahorrarte dinero en la construcción del negocio. Realmente Lean Startup es aprender rápido. Lean Startup es lo rápido que soy capaz de entender cómo encontrar el product market fit, el encaje producto-mercado. Sí, lógicamente subyace en que cuanto antes lo encuentres, menos te gastas. Y efectivamente, para crear un negocio queremos gastarnos poco dinero. Pero digamos que es la consecuencia, no la finalidad. Y mucha gente vende el Lean Startup como si fuera emprender low cost. Y no es verdad. Conozco emprendedores que para validar sus supuestos de negocio tuvieron que hacer inversiones importantes, no tan grandes como el producto final, pero sí importantes. Así que recuerda que al final Lean Startup es aprender pronto, barato y rápido en un contexto incierto. Bueno, mi objetivo ha sido desmontar alguna serie de estos mitos que de alguna manera o de otra empiezan a crecer en el enfoque Lean Startup. Y lo siento, no es una herramienta perfecta, no es un marco metodológico perfecto. No vas a aplicar Lean Startup y te vas a forrar, no es así de sencillo. Lean Startup nos ayuda a reducir incertidumbre, que ya es mucho. Y aunque solo sea para que el proceso te muestre que no tienes que montar el negocio, aunque solo sea para eso, ya tiene un valor enorme para ti.